¿Qué tan desierto es que descentralizar las actividades en la capital va a mejorar con el tema del congestionamiento vehicular que tenemos? 36 a 40 metros. Exacto. Para que tú veas, o sea, nosotros acabamos de reducir de 900 y tantos metros cuadrados a 40 metros las mismas personas. Eso sí es el paso más importante para descongestionar las vías. Exacto. Porque el plan no es tratar de descongestionar el vehículo privado. Ya eso se intentó en Estados Unidos y fracasó. Porque se demostró que hay un efecto. A mayor cantidad de carriles, si en la enfermedad que tenemos ahora mismo es un congestionamiento masivo, claro, ¿por qué no estamos invirtiendo en lo que más va a descongestionar, que es instalar cada vez más? Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bienvenidos a otra edición de la entrevista de hoy. Soy Federico Castillo. Me place encontrarme con ustedes para ofrecerles este contenido. Recordarles que se suscriban, que comenten, que den like, que compartan para que nuestra comunidad siga creciendo. Hoy vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar de transporte y tengo en la sala de conversaciones de nuestro espacio al amigo Joel Neco. Él es ingeniero, él es especialista en transportación, en movilidad urbana, en planificación, y hemos querido traerlo para que nos hable un poco de algunos temas que está ocurriendo en nuestro país respecto al planeamiento urbano. Joel, ¿cómo estás? No, y gracias, hermano, y gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por permitirme compartir con ustedes este gran conversatorio que les prometemos será de mucho provecho. Hay una pregunta que se la he hecho a algunos amigos que tienen que ver con el mundo del planeamiento urbano, de la movilidad. ¿Qué tan desierto es que descentralizar las actividades en la capital va a mejorar con el tema del congestionamiento vehicular que tenemos? Bueno, tiene algo de cierto. La movilidad es el conjunto vamos a decir, de eso mismo, el movimiento de personas, el tránsito de personas y bienes que se mueve alrededor de un tejido urbano. Entonces, todo lo que tú acerques, lo estoy hablando de manera concreta, hace que la gente se mueva menos. Exacto. Por eso que, lógicamente, cuando alguien te dice descentralizar algo, va a hacer que el movimiento, esa necesidad de un tránsito largo, sea corte y por ende tú descongestionas. Lamentablemente, nosotros venimos arrastrando una mentalidad, y quizás los urbanistas conocen más esto, la mentalidad que hubo un tiempo, de los años 30 en adelante, del famoso urbanista Le Corbusier, que fue que implementó esa mentalidad que se nos quedó a nosotros, que se promovió en Estados Unidos, que era la de la gran metrópolis, que todo estaba ahí y que el que quería la residencia era para la periferia, para los suburbios, y que entonces la gente tenía que moverse en autopistas hacia la ciudad. Y por eso tú ves que eso creó la dependencia del vehículo privado. Inclusive los que mayormente apoyaron esa mentalidad fueron los de la industria automotriz. Exacto. Porque a mayor vía, a mayor desplazamiento, la gente necesitaba un vehículo. Si yo te acerco a la ciudad y te pongo, por ejemplo, hipotéticamente en un edificio, el supermercado, la clínica, o los alrededores. Analiza esto, que tú tengas una área de entrenamiento, un gimnasio. Sí. En el mismo edificio yo te tendría tú, donde tú duermes, donde tú te ejercitas, donde tú compras tu comida y donde tú vas a atenderte de salud. ¿Qué va a pasar? Yo te he quitado de varias, porque un ser humano tiene muchas necesidades que suplir. La mayoría yo te la suplí en un solo sitio.
Y eso que va a pasar, que tú te muevas menos, y si te mueves menos, congestionas menos la vía. Claro. Por eso y no va a necesitar un vehículo. Por eso te ve que nosotros, lamentablemente... Bueno, un vehículo que te facilite la larga distancia, porque la bicicleta es un vehículo. Exactamente, todos son modos de transporte. Entonces, nosotros nos quedamos con esa mentalidad. Pero si tú te das cuenta, en ciudades de Estados Unidos y otras, han desmontado ese modelo. Están ahora invirtiendo, cambiando ese modelo ¿a qué? A la densidad, al uso mixto, que fue lo que te expliqué, el tener todo más cerca, y al transporte público. ¿Por qué? Porque es el que en ese vehículo, en el autobús, tú mueves más personas con menos espacio. En el tren tú mueves más personas con menos espacio. El vehículo privado está aprobado, no lleva ni siquiera en promedio por viaje 2 personas. En promedio por viaje es 1.5. Entonces, cuando tú tienes, para poner un número, vamos a decir, 90 personas, tú tendrías obligatoriamente 80 vehículos. Tiene que tenerlo en la calle. Ahora, un vehículo son 10 a 12 metros. Estamos hablando de 900 y pico metros cuadrados más el espacio que deja. Todo eso cabe en un autobús. Exacto. Las 90 personas caben en un autobús. Y un poco más. De 36 a 40 metros. Exacto. Para que tú veas, o sea, nosotros acabamos de reducir de 900 y tantos metros cuadrados a 40 metros las mismas personas. Eso sí es el paso más importante para descongestionar las vías. Pero el afán no tiene que ser la descongestión, es que la gente se mueva. ¿Por qué lo digo? Siempre habrá usuarios de vehículo privado. Sí, pero aquí hay unos usuarios que son lo que le llamamos de 8 a 5. El 8 a 5 va y parquea su vehículo y vuelve y sale a las 5 de la tarde para irse a su casa. Lo lógico es que la ciudad debería de proporcionarle un transporte público, ya sea masivo o colectivo, cómodo, que tenga buena frecuencia, que el tiempo recorrido no sea tan largo, que no coja el mismo tapón que cogen los carros cuando tú le dejas su carril dedicado, es decir, ni siquiera es bloqueándoselo, sino que pueda llegar adelante y el autobús estar ahí a la par, aunque la otra parte esté congestionada de vehículos privados. Exacto. Porque el plan no es tratar de descongestionar el vehículo privado. Ya eso se intentó en Estados Unidos y fracasó. Porque se demostró que hay un efecto. A mayor cantidad de carriles, la gente compra más vehículos porque se mueve más rápido. No, y siente la sensación de que tiene una vía más expedita para ellos. Por ejemplo, hay gente que todavía aquí no lo entiende y dice, si aquí está la avenida, tuviera 2 carriles más, esto se floja. Yo le pregunto, busquen en internet la Katy Freeway en Houston. Te buscan Katy Freeway y tiene 26 carriles, 13 y 13. Congestionado totalmente. Entonces, imagínense, República Dominicana nosotros no llegamos ni siquiera ahí. Pero eso es para que ustedes se den cuenta que esa trampa de seguir haciendo infraestructura lo que va a hacer es encarecer, porque hay que invertirle mucho más dinero que si tú invirtieras en un transporte público y masivo para mover a la persona. O sea, que la inversión en túneles, desniveles, calles alternas es más costosa que montar un sistema de transporte. Un sistema de transporte, claro, porque tú, y lo que decía, 90 vehículos, 80 vehículos, si tú lo eliminas de las llamadas horas pico, tanto 8 de la mañana, 5 de la tarde. Ya me entendiste. Y le pones un transporte masivo, o sea, 3 autobuses, vamos a suponer 3 autobuses, te equivalen a 90 vehículos que tengan un parqueo público, administrado de manera eficiente. Eso sí va a descongestionar la vía. Claro, ahí tú hablaste de lo que yo siempre promuevo, que es el transporte institucional. Y yo decía, bueno, hice el comparativo en las redes. Dije, bueno, un edificio de estacionamiento costaba 1.000 millones para 600 y tantos, 600 vehículos. Yo decía, bueno, pero si yo quiero que esos 600 empleados no traigan su vehículo, me sale mucho más barato. Con ese mismo dinero yo compraba suficientes autobuses de 30 pasajeros, y lo puse así, de 30 pasajeros para mover 6,000 con el mismo dinero. En lugar de hacer la torre de parqueo. Sí, y le hice el comparativo de dinero. Yo le decía, si yo lo que quiero es descongestionar, no solamente los 600, yo puedo con mayor cantidad, y sé que muchas instituciones lo tienen, pero si tú lo analizas en función de eso, lo que más conviene es que todas las instituciones públicas inviertan en más buses y rutas de transporte institucional. Y yo conozco y yo lo uso de una institución. Y entonces tú dices, pero ¿por qué no lo hacen? No lo hacen más masivo.
El tú hacer estacionamiento, todo estacionamiento, y tú dirás, bueno, Neco, pero siempre habrá gente que lo usa. Sí, pero si tú quieres buscar prioridad, que es lo que yo le digo a la gente, no es que ni una ni otra, es una cuestión de prioridad. Si tú tienes dinero en tu casa y tú tienes un niño enfermo y otro niño quiere ir al cine, ¿en cuál tú vas a gastar el dinero primero? Tú tienes que sanar al que está enfermo para que vaya a los dos. Entonces, si en la enfermedad que tenemos ahora mismo es un congestionamiento masivo, Claro. ¿por qué no estamos invirtiendo en lo que más va a descongestionar, que es instalar cada vez más espacios para el transporte público? Aquí las avenidas son del vehículo privado. Porque aquí no se le ha dejado. Aquí hay gente que dice, en la onza se inventó y eso fracasó. No fracasó, lo quitaron. Las presiones de los transportistas que veían esto como una competencia, pero también en su momento la gente que andaba en vehículo privado no entendía porque no había tantos tapones. Decía, ¿y por qué hay que dejarle un carril a los autobuses si no hay tanto tapones? Entonces, para crearnos tapones a nosotros. Conciencia ciudadana. Porque no se le explicó, como hay ahora, hay mucha infografía explicándole el uso del espacio para mover personas. La gente no lo entendió. Si ese momento pivotal de la onza hubiesen tenido más autobuses con aire, cómodo, con buena frecuencia, con seguridad de las paradas. Al principio tuvo una buena frecuencia porque cada 2 3 minutos pasaba. Justamente. Así que se diseña 3 minutos y 5 como tope. Y cuando tú lo calculas entre paradas de entre 300 a 500 metros, ese es el tiempo que te da. Y la gente, hoy día nosotros fuéramos otro tipo de ciudad. Pero ahora, y tú te das cuenta cuando uno lo comenta, la gente tiene un rechazo al autobús. Pero prefiere gastar muchísimo más dinero en otras implementaciones de transporte que no son tan eficientes como tú tener carriles para autobuses. Toda avenida principal aquí deberían de dedicarle los 2 carriles, uno en cada sentido, para el transporte público. Todas. A veces la gente me pregunta, ¿y dónde cabe eso? Donde hay 3 carriles, uno tiene que ser de cada sentido, ¿verdad? Uno tiene que ser para transporte público. Claro. Ahí los carros se van a congestionar. Sí, porque es que el carro tú no le vas a ganar el pleito. No. Porque tú no puedes obligar a Federico que ve en su vehículo a que monte más gente. Claro. Pero en el autobús se van a montar más personas. Exactamente. Entonces a ese tú tienes que darle más espacio. Porque tal como tú dijiste, 3 autobuses de 90 pasajeros son de 170 pasajeros que se pueden mover. Pero si yo te digo con cuántos vehículos privados tú tienes que moverlo, y yo siempre hago recuentos contando y viendo vehículos hasta jipetas, camionetas que son más grandes, con un pasajero, y si acaso de 20 tú ves uno con 2. No, y es lo que tú dices, o sea, si cada vehículo en promedio es 1.5, vamos a ponerle 2. Para tú transportar 270 personas en vehículo particular, tú necesitas 135 vehículos en la calle. Entonces ya tú sabes. Claro. Otro factor, por ejemplo, es la gestión de tráfico, que eso se maneja con el sistema de control de semáforos y en los diseños de los tiempos. Eso también ayuda entre un 10 a un 20% a disminuir el tiempo perdido de recorrido. O sea, ese es otro factor. Cuando uno, y uno muy importante, y fue con el que comenzaste, y no quiero perdernos ahí, es el tema de la planificación, que es cuando dice centralizar. Nosotros tenemos una ciudad que la mayoría de los empleos de cierto nivel están en el distrito. Claro. Pero ¿qué han hecho los otros territorios, inclusive los circundantes al distrito, en crear sus distritos comerciales y financieros? E industriales. ¿Me entiendes? De atraer esa categoría de empleomanía que vive, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que es yo siempre digo que es un territorio, una ciudad dormitorio. Sí, son ciudades dormitorio. Ahí están los profesionales que trabajan en el distrito. Los 3 Santo Domingo, el norte, el oeste y el este, son ciudades dormitorio. Y añádele San Cristóbal y Jaina, que son los otros barrios del distrito. Que por eso bien han elegido aplicar o implementar un transporte masivo desde San Cristóbal al distrito por una razón que tiene que ver con la empleomanía. Claro. Pero si tú no puedes lograr que el cintillo del Gran Santo Domingo, como mencionaste, Santo Domingo Norte, Este y Oeste, tengan distritos financieros y comerciales, que tengan empleomanía de otro nivel, tú estás obligando a que todas esas personas se tengan que mover. Claro. Entonces ya eso es un tema de planificación, de promoción de la ciudad, de un plan ciudad y de atraer esa parte de esa empleomanía. Entonces tú tienes cómo se mueve la gente, que es el transporte. Esa es la número 1, eficientizar el uso del espacio para mover a la persona. 2, la gestión de tráfico, porque aún tú tengas eso, pero si tú no tienes
un diseño sincronizado de semáforo, que aquí no lo hay. Aquí lo que te ponen es agentes que son seres humanos, que tú lo pones ahí, que yo te que apuesto... su margen de error es mayor que el semáforo. No, y peor aún. No. Sí, claro. Y peor aún, él no sabe la proporcionalidad, porque un semáforo se diseña con una proporcionalidad de flujos de vehículos según los carriles que tengan. ¿Tú crees que un ser humano que tú lo sacaste y lo pusiste ahí, él va a recordar que la proporción es tal? No. 30, 30, 30. Por Vamos eso, a decir 30 para acá, 30 entonces, para acá. por eso tú ves que él va a agarrar y a veces se pasan y por ejemplo, en una intersección de dos avenidas importantes, tú nunca vas a tener la vía vacía. Siempre va a haber vehículos. Sí. Y por eso tú ves que a veces hay agentes que se quedan dándole paso a un solo lado, como buscando que se vacíe. Y eso es un error. Mientras las colas que se arman en las otras están ahí. Incluso, a mí me sorprende que bueno, y eso ha llegado a que la gente concluya que los tapones son provocados por el gobierno para que la gente compre más combustible. No, el error es eso. A mí lo que sí me sorprende de la decisión es porque, aunque viéndole la buena fe que quieran hacerlo piloto, ¿verdad? El piloto, Intran tiene estudios, y está ahí en la página, comparativos entre cómo le va una intersección con el semáforo y cómo le va una intersección con el DGC. ¿Fluye más con el semáforo? Demostrado. Están ahí la gráfica y la cola y todo. Y yo pregunto si el estudio de usted mismo, que hasta la lógica lo dice, Claro. pero si tu estudio dice, no, estamos empeorando el sistema con estos agentes. Las intervenciones humanas. Porque lo necesitamos. Antes, hace mucho, los semáforos eran más análogos. Es decir, tú tenías un diseño fijo para el día, quizá 2 para el día, pero ya ahora los controladores de hoy te permiten hacer 200 diseños en un día. Es decir, tú puedes decir de 12 de la noche a 12:05 qué va a ser el semáforo. ¿Qué sentido tiene, Joel, eliminar los giros a la izquierda en avenidas como la Churchill, recientemente la Máximo Gómez, luego del incidente que pasó en noviembre? O sea, eso no complica más la situación, porque tú lo que estás haciendo es distribuyendo el tapón. O sea, el que doblaba 27 con Máximo Gómez hacia la Kennedy, ahora tiene que llegar hacia la Leopoldo Navarro. O sea, estás distribuyendo el tapón, estás congestionando más la ciudad. Mira, eso hay que verlo, tiene que ver mucho con la red vial. O sea, ¿cuáles son las opciones que tú le estás dejando o le podrías dejar a ese que necesita doblar a la izquierda para no ir tan lejos para poder llegar a ese punto? En el caso que tú referiste, nosotros hicimos la crítica muy válida de que cuando tú analizas la intersección, por ejemplo, para el que viene oeste a este y quisiera ir hacia el norte, es decir, va por la 27 hacia la Leopoldo, ¿verdad? Y quiere doblar la Máximo Gómez y se lo prohíben, tendría que llegar a la Leopoldo donde hay un retorno y pudiera volver. Ese no está tan lejos. Pero para el que va contrario, es decir, este a oeste, ¿dónde va a dar la vuelta? Entonces tú miras el mapa y te elevas y dices, exactamente, o sigue de largo y llega hasta la Tiradentes para retornar. Entonces tú estás empeorando la intersección de la Tiradentes porque no hay un retorno. O te vas a la derecha, sube la Máximo Gómez, donde está el semáforo que está detrás del parqueo del Banco Popular. Y disculpe la verdad. No, tranquilo. Pero es una ubicación. La paseo de los aviadores. Exactamente. Que ya de por sí ya tú la ves un poquito, ¿verdad? Con congestión, para que esa persona tenga que retornar en U. Y ahí. hay que ver si ahí se dobla en U. No, se permite. Yo creo que se dobla, se permite, pero imagínate que sea, ¿qué te digo? Un vehículo pesado. O sea, tú estás causando un problema, como tú dijiste bien dicho, estás llevando el problema a otro lugar. ¿Dónde eso funciona? Eso solamente funciona donde tú tienes cuadras cercanas. Okay. Y yo te puedo poner un ejemplo. Hay zonas de la Tiradentes, no todas, y zonas, por ejemplo, como la Sabana Larga en Santo Domingo Este, que tiene cuadras cercanas, donde nosotros hemos dicho que todas esas calles deberían ser pares viales. Ajá. Todas esas calles deberían ser una vía y una de la otra. Okay. ¿Para qué? Para permitir... Un va y viene así, sí. Una, te reduce el tiempo porque ya tú tienes una fase menos. Es decir, te reduce el tiempo de turnos que tiene que tener. Ya desde ahí ya tú tienes una reducción de un 25% del tiempo. La otra ventaja es que tú pudieras, si también lo necesitaras, quitar el giro a la izquierda para poder dar la vuelta en una cuadra cercana e irte en el par vial que sigue.
Exactamente. Y eso sí se puede hacer. Sí, porque, ahora, por ejemplo, que yo transito mucho en la zona oriental, en Santo Domingo Este, las calles se parecen mucho y no son tan lejanas. Es verdad lo que tú dices. O sea, entonces, las esquinas son como muy cerraditas, muy cercanas. Entonces yo fácilmente agilizaría la sabana larga porque ya yo veo su geometría, veo las cuadras que tiene y agarro y digo, ok, vamos a hacer esto. No tenemos muchos carriles porque también la sabana larga no tiene el carril para tú detener para que doble a la izquierda. Exacto. Como no lo tienes, vas a tener que detener el otro flujo que viene en contrasentido porque si no chocarían. Claro. Entonces eso te obliga a que tú tengas que separar las fases que más vehículos mueven, que son las que van derecho. Exacto. Entonces, como tú no tienes cómo parar a ese que va a doblar a la izquierda porque si no te detiene la vía, entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a tener que mandarlo en separado, que eso también está pasando en San Isidro. Y mencionándote la Máximo Gómez, es que la Máximo Gómez debería tener este diseño. Todos los que van derecho a la Máximo Gómez, derecho. Norte-sur. No, vamos a decir este-oeste. Perdón, okay. En la 27 de febrero con Máximo Gómez, deberían ir derecho. Juntos, esos dos flujos. Y los que giren, luego juntos. Esa, salvo que el giro sea un volumen tan significativo que te consuma casi al mismo tiempo que los que van derecho, la lógica te dice que tú tienes que separarlos. Si tú los separas, ya con eso tú ganas, porque con el mismo tiempo que tú le estabas dando derecho ahí, tú sales de los otros. Ahora, ¿qué pasa ahí? Viene una parte conductual, porque parece que las autoridades se rinden y eso sucede. Claro. Y dicen, lo que pasa es que hay gente que después se mete en el flujo que va recto y detiene el tiempo que va a girar. Y digo, pero eso es régimen de consecuencia. Exacto. O sea, no estamos hablando de algo técnico, estamos hablando de algo humano que usted tiene un régimen de consecuencia que se lo aplica porque la ley lo dice. Que es lo mismo que pasa en Isabel Aguiar con 27, ahí en la zona de pintura. Ah, bueno, mírelo ahí. Usted está poniendo claramente otro ejemplo. Mano Guayabo, y me acuerdo muy bien porque ese semáforo nosotros lo instalamos en el 2012. El que está frente a Occidental Mall. Allá en la entrada de Mano Guayabo con prolongación 27. Sí, y ellos le cambiaron el diseño. Se le puso el diseño, como yo le acabo de explicar. Y en ese tiempo era MED, pero los DGC, ¿verdad? Dijeron, es que nosotros no podemos controlar que la gente haga doble carril. Y entonces ya nosotros mejor quitamos eso y pusimos todo el mundo separado. Entonces, es la peor composición de fases que tú puedes hacer porque es la más lenta, en la que todo el mundo va de aquí, luego se para ese. Todo el mundo de allá se para ese, todo el mundo de allá se para ese, todo el mundo de allá se para ese. Eso es lo que menos tiempo te va a ayudar. Pero si tú te vas un poquito antes, ves en los coquitos, en la prolongación nosotros instalamos ese tiene los giros separados y los que van derecho fluyen. Exacto. Porque esos son los dos flujos que usan más tiempo, tú deberías de unificarlos. Pero ¿qué pasa? Tú necesitas una composición, vamos a decir, geométrica, donde tú tengas un carril seguro para que la gente pueda doblar y no se le trae nadie atrás. Claro. Y que a veces existen, pero son muy cortas. Eso pasa en la San Vicente. Caben 3 carros y ya se llenan. Y yo digo, y bueno, en una reunión que acompañé al nuevo alcalde de Astacio, que me dijo, acompáñame. Y yo le dije, no, con mucho gusto, por un amigo. Y en la reunión yo le dije, mira, y le enseño con el mapa. Mira, la misma imagen en Google Maps te muestra la cola de vehículos que están haciendo cola para doblar. Hasta eso te sirve como guía empírica de hasta dónde tiene que estar ese carril, ese sobreancho para el que va a doblar, para que no te entorpezca a los que van derecho. Y tú tienes isleta para atrás con suficiente longitud para hacerlo, porque no lo hacen. O sea, no es ciencia nuclear. A veces por eso yo me indigno más que ustedes, porque a veces yo lo miro y lo veo desde la óptica de la pericia y digo, ¿por qué no se hace esto? Para agilizar. Y yo nunca usaría tú sabes que la gente se mete adelante, el que se mete adelante, póngale multa. Claro, sí, porque por ejemplo, te voy a decir lo siguiente, Luperón Norte-Sur, ahí en la, ¿cómo se llama esta calle? La Mirador Sur. Sí. Ahí la gente crea doble carril para doblar a la izquierda cuando es una vía expresa. Incluso en el Malecón están creando doble carril en la zona de pasaporte, de migración. Ahí te iba a decir. A eso es extremadamente peligroso. Entonces, ¿cómo hacer? Y ahí viene el régimen de consecuencia. ¿Cómo hacer que la gente respete esas disposiciones de que esa vía, y hasta en la calle lo dice, solo, es para seguir de manera expresa? Entonces, lo que te preguntaba de la Churchill, ¿qué sentido tiene tú eliminarle los giros a la izquierda en cada intersección en la Winston Churchill
Y el que viene norte-sur, sobre todo el que viene norte-sur, tiene que llegar a la 27 para devolverse. Imagínate que tú vas para Acrópolis o que vas para la Gustavo Mejía Ricard. Pasaste la Gustavo, entonces tienes que llegar a la 27 para devolverte para la Gustavo. Porque ahí, lamentablemente, cuando tú lo miras en el mapa, te vas a dar cuenta que no existen cuadras cercanas, porque son como cuadras largas. Entonces, para que tú hagas con una gente, porque la solución es que hayan pares viales y que tú puedas entrar en una, doblar y devolverte, que eso pasa mucho en la Tiradentes. Pero ¿qué pasa en este caso? Que cuando tú miras la red vial, que por eso siempre decimos que los ayuntamientos y obras públicas tienen que involucrarse en cómo se hace el tejido urbano, porque tú te cierras la oportunidad. Al no tenerla cercana, pasa lo que tú dices, tú tienes que irte muy lejos para poder hacer eso. Exacto. En algún lado. Y como aquí no hay una cultura de entrar a la cuadra y salir, entonces tú terminas llegando lejos y haciendo el movimiento que más tiempo toma, que es el giro en U. Exacto. Cuando tú deberías de facilitar a la persona que pudiera entrar con pares viales, eso te va a dar un tiempo más reducido en cada intersección y la gente va a retornar y el tiempo al final es menor. Pero si tú no lo tienes en toda la conformación de la avenida, no va a ser una solución buena y por eso es traumática en el tramo que tú me dices. Inclusive, si tú sigues bajando la Churchill, te vas a dar cuenta que no hay esa opción. No hay esa opción. Porque o sea, tú no puedes doblar en U ahí en la pero tú no te puedes meter la Rómulo. Contreras para después devolverte la otra, porque cuando tú te das cuenta tienes que bajar muchísimo para allá para tú poder entrar por una callecita que es la que te puede retornar. Entonces, ahí no funciona. Y ahí es que entra el planificador. Que yo siempre he dicho que los planificadores urbanos aquí, porque a veces dicen, mira, que arquitectos, que urbanistas, le digo, sí, pero se han quemado en la parte que tiene que ver con la capa de transporte en el diseño de la planificación. ¿Por qué digo la capa de transporte? Porque tú tienes que prever que tu red, como tú conforme la ciudad, te permite esas opciones. Yo siempre he dicho que en un diseño de planificación urbana, donde tú planificas una avenida principal, tú tienes que permitir esas cuadras cercanas. Tienen que tener dos calles con buen ancho que vayan paralelo a la vía cercana para que te permitan ser la calle que te permita ese flujo en la cuadra para tú poder, si lo necesitaras en un futuro, el quitar el giro a la izquierda. ¿Qué sentido tienen los, cómo se llaman esto? Los conos mamey que pone la DGC para dividir carriles? Yo digo que eso provoca ansiedad en los conductores en una sociedad que no tiene educación. Porque todo el mundo que ve el pilotillo, o sea, los conos, eso, lo que quiere es meterse para coger la vía expresa. Agiliza, facilita, dificulta. Mira, eso yo lo veo como, y como lo decía ahorita, cuando las autoridades se rinden. Porque yo digo dos cosas. Si tu análisis dice que tú lo necesitas, entonces no sea cono a una delimitación física real. Exacto. Física real y la señalizas. Pero el tú poner los conos y estarlo recogiendo y que la gente te lo quite, que otro se meta. O sea, o se necesita o no se necesita. Y tú dirás, no, porque hay horas que se necesita y horas que no. Y yo te digo, ¿por qué se necesita? Ah, porque hay gente que es muy viva y se mete allá adelante pues, a la física. Exacto. Tan simple con como una eso. altura que no te permita, como hacen la mayoría de lo que tienen. No, la jipeta delimitación aquí. física, tú sabes que es un muro de Jersey o un muro F, que son parecidos a los muros de Jersey, pero una conformación es una cuestión de dimensiones. Y tú lo haces. De Comienza un pie, que más o menos. no, es más alto. Es más alto. Tiene 60, tiene, y hasta a veces hay otro que tiene 90. O sea, tú haces una delimitación física que ya la gente sepa que tú tienes que entrar ahí. Lamentablemente es así. Háganlo así y la gente se va a acostumbrar. Lo que yo nunca estaré de acuerdo es que comienzan a cerrar, por ejemplo, el acceso que está después de la Leopoldo. Ah, la rampa. La rampa. Señores, las vías expresas son para agilizar. Entonces, lo que tú, estábamos hablando ahorita, distribuir el tapón. El tapón. ¿Para toda qué? la zona, por ejemplo, gubernamental que está ahí, que sube por la Federico Enrique, que pudiera desahogar e irse. Exactamente. Tú lo estás obligando a meterse en vía donde hay semáforos, a aumentar el volumen, como se llama, la intensidad del tráfico, lo que va a hacer es causar tapones en más intersecciones. Entonces tú tienes que llegar a la Delgado. Oye lo que yo hago, por ejemplo, cuando me cierran esa rampa. Llego a la Delgado, doblo y cojo la México. Entonces, si la México está descongestionada, no le meta congestión. ¿Ya entendiste? ¿Por qué? Porque entonces tú me estás diciendo, ¿a quién tú estás agilizando? No, y peor, cuando cierran ese, cierran también
el que sube por la Máximo Gómez que tampoco puede entrar Por ahí. igual. Que por esa es igual. una locura más grande todavía. Yo digo, Ujú. ¿pero qué tú quieres? Entonces tú me estás priorizando el que viene entonces de la Tiradentes hacia allá. Exacto. Ese Entonces, ¿a quién que tú quieres desahogar? Entonces tú quieres desahogar el polígono central. Tú lo quieres desahogar, pero está causando problemas aquí. Y entonces es una cuestión de prioridad que yo digo, ¿por qué lo hace? Hay gente que me dice, no, Neco, mira, lo que pasa es que se hace un tapón. Yo le digo, ¿por qué? Porque hay un efecto que se da, le tienen muchos nombres, que es cuando la gente está en congestión, sigue en congestión, aunque tú lo sueltes. Yo te diría, cierra los ojos. Imagínate que ya tú estás desde pintura, ¿verdad? Ajá. Y ya tú entraste en los carriles expresos y tú cierras tus ojos. Imagínate que tú estás manejando y háganlo ustedes que ahí que no están viendo. Y piensen dónde hay un semáforo. Imagínense que usted está en los carriles expresos. De ahí hasta la 19, no la 19, no, la Pompeya de la urbanización Italia. Imagínense que usted te va para Santo Domingo Este. No hay un solo semáforo. Y tú dirías, ¿y dónde se están deteniendo los vehículos? ¿Por qué se están deteniendo? Exacto. No hay nada que los esté agilizando, nada que les esté rompiendo la inercia. Yo hace mucho le dije a alguien que conozco del Estado, y espero que lo tomen ahora también, pongan una valla que le diga carril expreso y que le digan cómo tienen que ir. Agilice, carril expreso. Y en el túnel de las Américas, carril expreso. Pero que esa se lo valla, digan. esa valla se colocaron cuando Pero hicieron los túneles. Tiene que ser llamativa. ¿Para qué? Para que incentive a que la gente haga esto. Inclusive un uso que quieren darle a los DGC, deberían de estar arriba agilizando, pitando. Dale. No en las intersecciones donde hay semáforos que ellos se ponen a hacer eso. En las rutas expreso. Exacto. Porque en la ruta expreso es que la gente se ralentiza porque ya viene de una congestión y se le queda eso. Eso es un efecto psicológico que se da. Que, por ejemplo, podemos ir todo y alguien frena. Ujú. Ese efecto de frené, es exponencial. Es decir, va empeorando todo. Aunque tú frenes 2 segundos adelante, el frenado, eso va aumentando en tiempo hacia atrás. Sí. Y todo eso se pierde. Entonces, pero cuando tú analizas, y fíjate que te puedo hacer ejercicio, tú dices, pero ¿y verdad? ¿Y dónde es que yo me detengo? Exacto. Porque todavía yo paso el túnel Las Américas y cuando yo he visto que la gente acelere cuando ya está pasando casi por donde está la Villa Olímpica, como que se dan cuenta de que están en lo claro. Ah, pero es verdad que yo estaba en una línea expreso. Es verdad. Pero tú te expreso desde pintura, tú te expreso de que entraste ahí en la 27, que estás en los 2 carriles de los túneles, Claro. tú estás en expreso. Pero tú sabes lo que yo he tenido que hacer. En lugar de tomar el túnel, me voy por arriba porque ya mi sensación del tapón que se da me voy por arriba a tomar un semáforo. Oye, Yo digo, pero está agilizando más arriba que no debiese ser. Porque tú en el semáforo te vas a parar. ya me entiendo, o sea, hay algo que se está dando. Entonces, hay otro efecto que es la gente que se quiere colar adelante y por eso yo te digo que uno tiene que adaptar las soluciones también al contexto psicológico de nuestra cultura vial. Le pregunté o les pregunté tanto a ti como a Luis Taveras, que es otro amigo arquitecto interesado en los temas de urbanismo y de movilidad. ¿En cuáles intersecciones de la Luperón se pueden hacer desniveles? Porque yo a veces veo como que hay paradas que no tienen sentido. Tú vienes norte-sur, sur-norte y te tienes que parar en el Enriquillo. Ahí tú no haces nada. Te tienes que parar en la Cayetano. Tú no haces nada. O sea, si yo voy derecho hacia el Malecón, ¿para qué yo tengo que tomar 4 semáforos? ¿Para qué? No, justamente tú lo estás diciendo. Tú te ríes porque es una Mira, solución vial que se hizo. Desde el diseño de los tiempos de los semáforos, desde ahí comienza el problema. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de que no separamos, como te dije, los giros y pudiéramos hacerlo y eso se agiliza porque tú siempre vas a tener una proporción positiva. Cuando yo analizo los tiempos que se necesitan, desde el cruce Rómulo Betancourt, Enriquillo, la Cayetano, cuando tú lo analizas, y más la Enriquillo y la Cayetano, porque eso es una T, es decir, ya por orden son 3 fases, tú pudieras mandar derecho, todo el mundo junto, y luego separar el giro con lo que va derecho. O sea, hacia abajo debería ser un flujo rápido, Claro. si el diseño de los tiempos es correcto. Exacto. Y desde ahí eso me hace pensar que no lo hay.
Y tienen, mira, la Luperón, yo he dicho que tiene el espacio vial más grande y más desaprovechado, igual que pasa con la Churchill, pero la Luperón tiene suficientes carriles y espacio para transporte, tener los carriles dedicados, para tener los autobuses con corredores, porque tú sabes cómo están las clases. Yo siempre he dicho que tenemos que abogar por la estética del autobús, porque hay un estigma. O sea, para tú romper el estigma de yo decirle a una persona que venga aquí a una entrevista, no como nosotros, vinimos en ropa, ¿verdad? Como dice casual, cónchole, para llegar fresquecito, que yo me vea apeando un autobús. Ya hay autobuses que parecen tranvías. Y yo lo he compartido. Que tú lo mires y tú dices, pero es un tranvía. No, eso es un autobús articulado. Exacto. Entonces, la gente lo ve y con la estética, con aire, que ya se ha demostrado que esto es un 4 o un 5% más de consumo de combustible, que como el Estado da tanto subsidio a esos medios, pudiera cubrir eso. Pero el efecto de que yo sé que yo me voy a montar en un autobús cómodo, con aire, estético, que cuando yo me apelo, la gente crea que yo me apié de un tranvía, porque tienen hasta tapa, la gente dice tapabocina, pero es tapa neumático, que no hacen que tú veas el neumático y pareciera como si fuera un tren ligero. Entonces, ¿qué tú dirías? Yo digo, señores, invirtamos en eso para hacerlo, pero tiene carriles para hacer pasos a desniveles. Pero yo primero iría, siempre las soluciones tú tienes que ir de menos a más en costo. No es que no se hagan, sino yo arreglaría la gestión de control, es decir, el diseño de los semáforos para mejorarlo y agilizarlo. Lo segundo es poner el transporte, como te dije, sus corredores, porque aquí hay que hacerlo sí o sí. Ya ahora que no hay visa, ¿verdad? Para ir a Colombia. Señores, viajen a Medellín, viajen a Bogotá. El Transmilenio. Para que lo vean. El Salvador no lo tenía y lo cogió de una vez Bukele. Ya puso 2 líneas. Y con BRT, es decir, con carriles exclusivos, porque la gente no sabe lo que es dedicado exclusivo. Dedicado es que tiene la preferencia. Y si tú necesitas que vas a un vehículo privado, dejar a alguien, tú puedes entrar, dejar a alguien, pero te tiene que salir. Y sale. No te puedes quedar ahí. Exclusivo es que nadie exclusivo es que te le ponen un delimitador físico, que es como un muro, que tú no puedes entrar ahí ni porque tú quieras. Yo he visto videos en YouTube, creo que ahora, la ventaja de Colombia eso... está en Medellín, me parece que... Sí, entonces la ventaja que tiene es que tú te vas a mover más rápido en el autobús. Eso mueve mucho más que un tranvía por la cantidad que tiene imagínate, sin parada. Pero tiene el problema de que por el espacio vial tú tienes menos opciones y necesitas más espacio para moverlo. Por eso yo creo más en el dedicado y más en un país que tenemos mucho estigma. Entonces, si tú empiezas con el dedicado... Estigma y falta de educación de la gente. Y tú ponerle corredores, ya tienen plazo los empresarios del transporte que lo pusieron a firmar en el 2017, que la gente no lo sabe, para que cambiaran a corredores de buses. Y ahí hay un plan que le iban a dar su dinero, que le iban a chatarrizar los conchos. Nada de eso pasó. Ni siquiera lo que le dieron corredores de buses. Exacto. Tú no has visto un video chatarrizando un solo carro. Y nosotros lo dijimos aquí. Cuando estaba Hugo Vera, el estimado Hugo Vera, que nos complace con Mira, pero ciertamente, ahora que tú mencionas a Hugo, la decisión que tomó Intran de poner pares viales en Naco, en Piantini, eso es correcto. Eso está correcto. Por eso te dije que cada avenida que tenga, eso depende también de la conformación que hablamos ahorita, de las vías que le atraviesan, lo que conviene son los pares viales. Si tienen conexiones cercanas. Cortas. ¿Por qué? Porque te quitan el 25% del tiempo. Cuando tú tienes 4 sentidos, es decir, esta calle en 2 sentidos y la principal en 2 sentidos, son 4 fases. Pero si yo pongo una vía, y aunque la principal sea doble vía, ya son 3. Ya por ende, ese tiempo hace que el flujo sea 25% más rápido. Yo sí lo apoyo, los pares viales. Lo que sí vi es que la cultura la acepto porque es un buen diseño, pero como la conformación de la red, habían zonas que no eran muy cercanas. Entonces, una persona que iba hacia acá, que antes lo hacía por esta calle, tendría que entrar en la siguiente, pero se da cuenta que para poder llegar donde él estaba, es una esquina que está a 1 kilómetro y algo para él poder retornar. Entonces, eso es un problema. Entonces, para tú hacerlo, tú también tienes que gastar dinero. Son muy buenos los pares viales, pero también yo creo que el Estado, viendo realidades, debería de comprar inmuebles, es decir, propiedades, y hacer las calles para los retornos. ¿Tú has tenido acceso al plan de reordenamiento que existe por parte de Obras Públicas, del Ministerio, a la zona de pintura y la Plaza de la Bandera? Esa zona esa intervención que están haciendo. He visto el render, he visto los planes de flujo.
no he visto más allá que, bueno, esa es una de mis críticas. O sea, estamos con la euforia del paso a desnivel, de la infraestructura para que el carro privado se mueva rápido. Y yo mismo le dije, mira, yo no vi autobuses, pero tampoco vi qué otra intervención ustedes van a hacer en las calles cercanas, porque hay decisiones y flujos y acciones que si tú cambias algo de la avenida, la gente cambia. Sí. O sea, una gente que estaba acostumbrada a pasar por aquí, si por aquí es más fluido, tiende a cambiar. Si hay gente que le gusta no ver semáforo, aunque el semáforo es ordenado, hay gente que le gusta el orden y hay gente que no le gusta el orden. Entonces, todo eso tú tienes que medir esas consecuencias. Nosotros no hemos visto planes de reordenamiento de otras partes de la zona. Por eso yo digo que siempre cuando se hace una inversión, tú tienes que analizar más allá de la obra que tú estás haciendo puntual. Por eso yo siempre critico que las decisiones de reordenamiento no se hacen en un punto. Tú analizas el efecto que va a haber ahí y en el entorno y qué tú tienes que mejorar. Por eso es que hay muchas soluciones que a veces hacen falta. Por ejemplo, el Comibebe en Santo Domingo Este. Tú lo miras en el mapa y te das cuenta que antes de llegar ahí, que son un 5 esquinas, hay una callecita que si se compra una propiedad, porque es una, que ni siquiera es bien, una propiedad bien terminada, es como una caseta que hay ahí, pero una propiedad grande. Si compran eso, hacen una calle que conecte a esa que va de camino a Cancino, para que las personas que vienen en la Charle norte-sur ya retornen por ahí y ya vayan al Cachón de la Rubia, esa zona, por no comprar una cosa. O sea, ahí es que yo digo que cuando tú ves un plan, tú tienes que analizarlo. No lo he visto más allá. Vi que hicieron vista pública para el tema del drenaje, que fue una observación. Claro, es importante. Pero te lo pregunto porque ahí volvemos. Y tú vienes sur-norte, Luperón, coge el desnivel que está en la Plaza de la Bandera para pararte en un semáforo. ¿Buscando qué? No, pero por lo menos ahora yo vi que ya se va a solucionar. Ahora con la intervención. Espera. No, o sea, ya están las gráficas, se ve que el que va a ir derecho saldrá un poquito a la izquierda y se va a ir un túnel que va a ser de doble vía, que va a aprovechar justamente la parte que ya está, que tiene como un desnivel de va a pasar por ahí y va a salir a la Luperón. Ese no es, no va a ser problema. El problema que sí vemos es cuál va a ser el efecto, porque él sale muy cercano a la Rómulo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos que lleguen y pasen, lleguen ahí y quieran seguir derecho en expreso? Porque recuérdate que ya tú te metiste en un expreso, pero tú vas a llegar al semáforo de la Rómulo. Ahí volvemos. Por eso yo era de lo que decía. Entonces la solución tenía que ser en conjunto. Gracias, ya lo dijiste. La solución era... de nivel. Y se puede. Por eso yo le dije, lo medí y se lo planteé ahí obra pública, ¿verdad? Se lo puse en las redes. Se puede replantear. Sí, se puede porque hay un lazo de unos casi 200 metros, 150 metros que te pueden permitir salir de ese paso a desnivel y salirte si tú lo que vas a hacer es doblar a la izquierda en la Rómulo o doblar a la derecha en la Rómulo. Y hacer otro paso a desnivel ahí mismo en la Rómulo. Bueno, no, en la Rómulo se gira a la derecha para caer entonces en la Isabel Aguiar. Justamente. Que hay, esa es la pared, me parece que del country, no sé, por ahí. No, el country estamos un poco más abajo. Pero tú doblas. Pero sale, sí. En la Rómulo tú sales hacia la derecha, hacia la Isabel Aguiar, y hacia la izquierda, claro está, hacia la Rómulo. Exacto. Entonces, todo por eso. ahí sí deben no solamente hacer el paso de nivel en la Plaza de la Bandera, sino hacer otro corto, como está cuando tú sales, y siempre la comparo, Carmen Mendoza hacia La Núñez. Exacto. Cuando tú lo miras en el mapa y tú lo puedes medir, son dos pasos que tienen un espacio de salida o de entrada que tú cruzas entonces otra vez. Eso tienen que hacer ahí, pero no lo han puesto en el plan. Vamos a mandarle el video a Adeline y a los diferentes ingenieros que componen la pública. Y hay el espacio. Hay gente que dice está cerca, pero te da. El ministerio envió a unos cuantos técnicos a Estados Unidos para aprender sobre mantenimiento de túneles y puentes. O sea, concho, le esperamos 4 años para eso. Mira, yo dije que bueno, ustedes saben que nosotros hemos estado aportando, inclusive el levantamiento del puente Duarte, que ni siquiera la comisión lo había hecho, lo hicimos nosotros, un grupo de profesionales de la Peña Constructiva.
Hicimos un informe y se le entregó a Presidencia, Obras Públicas y todo. Y parte de nuestras recomendaciones era esa, porque nosotros siempre mencionamos el manual de mantenimiento de puentes de la ASTO, pero también el manual de inspección de puentes, que son dos cosas diferentes. Y porque vemos que aquí no se hace nada de eso. Es decir, no se está cumpliendo lo que dicen los manuales, aunque el manual de mantenimiento de puentes que lo tenemos no es grueso, sino que lo que hace es que te refiere al de la ASTO. Okay. Él te refiere, dice, véase lo que dice el de la ASTO. Que yo lo que digo es que para tú hacer eso, toma el de la ASTO y haz una transcripción y ponlo aquí. Claro. Diciendo, esto es lo de la ASTO, pero ponlo. No refiere a una gente ahí a otro lugar a buscar la información. Vimos lo de la comisión y pensamos que, bueno, van a entrenar al personal de los ingenieros supervisores de la dirección de puentes en eso. ¿Pero qué vimos? Vimos una comisión conformada por viceministro y el director del departamento de puentes. Pero ¿dónde está el personal que de verdad lo va a aplicar? Exacto. Que era mejor. Yo vi que tú pusiste que era mejor traer esos técnicos a hacer una jornada de capacitación, qué sé yo, 2 meses, 1 mes, 15 días, no sé. Claro. Salía más barato. Salía más barato, porque al final, allá lo que hicieron fue ver las estructuras. Eso no está mal. Eso yo siempre he dicho que no está mal. Tú vas, lo ves, pero para el entrenamiento in situ, usted agarra y los trae. Están los manuales. ¿Qué fueron a buscar allá? Por eso yo decía, el manual de procedimiento, ellos también usan el de la ASTO. Está ahí. Y yo por eso puse, mira, este es el manual tal y este es el manual tal. Obra pública lo que tiene que hacer es comprarlo y con eso leerlo, porque todo ingeniero sabe leer. Claro. Y de ahí te dice cómo se mide, qué aparato se usa, cada qué tiempo. O sea, tú no necesariamente necesitas un especialista que te explique. Quizá tú necesites el especialista que te explique cómo se utiliza el aparato. Por ejemplo, si tú vas a comprar, que nosotros dijimos, tenemos que comprar tecnología. Por ejemplo, un escáner de penetración para ver cómo está la estructura, tú al que se lo compra y le mandas a una persona que entrene a los muchachos cómo se utiliza eso. Claro. Pero el manual es claro. El manual te dice, tú tienes que verificar esto, tú tienes que verificar. Tú no tienes que hacer un viaje a Nueva York a ver en el departamento estatal de puentes de Nueva York para que te digan lo que tú pudiste haber visto en un manual. Ya el entrenamiento con tecnología, tú lo que tienes que hacer es traer a los especialistas. Incluso ahí dijimos que aprovecharan y buscaran la American Bridge, la que construyó el puente Duarte y el puente Patiño, para que ahí mismo tú aproveches y le digas, dame los planos de diseño de este puente, que ustedes lo tienen que tener por ahí. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar, cuando tú analizas lo que se llama la fatiga de los elementos, el que lo diseña sabe a las cuantas millonésimas veces que pasa un ciclo, que un ciclo es cuando un eje de un camión pasa, cuántas veces ya comienza a presentar una fatiga y te presenta una curva. ¿Cumplió su vida útil el puente Duarte? No. Por eso hablaba lo de la fatiga. La fatiga es justamente esa vida útil, pero se extiende, es decir, va bajando su capacidad portante, porque ya empieza a fatigarse. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú ves ese plan de fatiga? Tú dices, mira, aquí hay rasgos de fatiga, hay rasgos de fractura, que ya esa tú tienes que implementarlo. Nosotros lo vimos. Ahí lo que necesita es lo que se llama rehabilitación del puente, donde se analiza los elementos, se analiza, mire ese elemento que aunque se vea bien, según el diseño y el tiempo que se instaló, ya él está en este punto de fatiga. Por ende, tenemos que reforzarlo. O tenemos que hacer otro elemento, o tenemos que hacer un reemplazo. Eso no quiere decir que tú tienes que demoler el puente completo. Entonces la gente confunde cuando dicen vida útil, hay que hacer otro puente. No necesariamente. No. Pero si tú no tienes esa tablilla que la tiene el constructor y la tiene que tener el que le pagamos para que en el 2007, para que hiciera la rehabilitación. Y yo me imagino que la tiene que tener el Estado Dominicano. Debería, pero esto no se ha visto por parte, hermano. ¿Tú estás de acuerdo con que se haga una ciudad gubernamental? Me voy a explicar. Nosotros tenemos demasiadas instituciones dispersas en el Distrito Nacional. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura está en el Malecón, pero tú tienes dependencia del Ministerio de Cultura en la Plaza de la Cultura, que está en La Gómez, con Pedro Enrique Ureña.
¿por qué todos los ministerios y por ejemplo, un ministerio y sus direcciones y dependencias, tú no la concentras en un solo sitio? Bueno, hay una realidad, ¿verdad? Vamos a decir las cosas como son. O sea, el crecimiento de la planificación urbana, si tú no la plasmas desde un inicio, tú vas a tener ese problema. Y aún la plasma en un inicio, también pasa que hay ministerios que no existían 50 o 60 años antes. Exacto. ¿Verdad? Puede ser que la feria, como la gente le llama, Ajá. ahí se pensó que eso debía ser el distrito gubernamental. Pero ¿qué pasa? Viene otra parte, como el palacio está en Gascue, bueno, algunos se acercan a Gascue y hacen el edificio, que eso está bien, edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, el que le llaman el Huacal. Tú estás concentrando las instituciones. Pero hay una realidad inmobiliaria, que es la disponibilidad de terrenos para hacerlo. Exacto. O sea, para hacerlo, y es muy buena la idea, tú tendrías que tomar, vamos a decir que una planificación cuasi virgen o hacer una inversión de dinero cuantiosa, que no deja de ser cuantiosa la que están haciendo, porque le compran edificios a gente que están en otro sitio. Uh-huh. Y yo diría, y ahí te doy ese beneficio, de que para tú comprar entonces un edificio que está disponible lejos, mejor comprar uno más cercano a donde ya están los otros. Eso es. Y se convierte en el distrito gubernamental. Exacto. El distrito económico gubernamental, por ejemplo, está Hacienda, la DGI, la DGA. Por lo menos ahí se ven algunas cercanas, pero por ejemplo, Hacienda está aquí, pero aduana está en la Lincoln. Bueno, exactamente. Por lo menos, por ejemplo, de Hacienda, tú tienes Hacienda al frente a DGI y está cerca. Aduana debiese estar en una localidad cerca de los puertos, por ejemplo. Ellos tienen oficina en cada uno de los puertos, Sí, está bien, pero la central no está ahí. No, pero bueno. Joel, se quedan cosas y es bueno que se quede porque así Claro. Te comprometo a volver. Si salgo de aquí sin una invitación hermano, para una próxima, hay problema. Excelente. Hay muchísimas cosas que conversar contigo sobre el tema de ingeniería, planificación, planeamiento urbano, movilidad. Yo creo que ha sido un excelente conversatorio. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación. No, hermano, estamos aquí a la orden y nada, vivimos en estas ciudades y tenemos que hacer lo que podamos para mejorar. Para que sea amigable y viable. Joel Neco, ingeniero, urbanista, especialista en transportación y movilidad, ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones en la entrevista de hoy. Federico Castillo se despide. Les reitero, les exhorto a que compartan el contenido, se suscriban y que le den like para que pueda llegar a más personas. Nos vemos en la próxima. Bye bye.